Yo recuerdo una sensación de salir al escenario en las primeras obras de teatro en las que actué y de tratar de escuchar algo de la energía del público, pensando en ese privilegio, esa oportunidad, esa responsabilidad que es tratar de captar algo de toda esa energía que es descomunal, ¿no? Y tratar de llevarla a algún lugar, ese privilegio, esa responsabilidad que nos pone muy nerviosos y que agradezco enormemente. Bueno, veo que son un público variado, cosa que complica un poco las cosas porque uno no sabe bien a dónde apuntar. Jóvenes en general veo, y yo también voy a hacer algunas preguntas que los van a involucrar y que van a tener que levantar la mano. Por ejemplo, ¿cuántos son mayores de 30? Bien. Menores de 30, yo sé que son el resto, pero para verlos. Ahí está. Ahí está. Voy a tratar de invocarle más o menos a la mitad para dividirlos en dos grupos etarios similares. Vamos a decir 27, mayores de 27, menores de 27, bueno, y 25, mayores de 25 y menores de 25. Es 26, entonces, 26. Ok. Entonces hay un grupo mayores de 26, un grupo menores, y ya que estamos en tren de investigarlos un poco más, les voy a preguntar preferencias, gustos en géneros dramáticos. Vamos a arrancar, por ejemplo, comedia. Bien. Tragedia. Epa, bastante. Bueno, pasamos a subgéneros o géneros de videoclub. Ciencia ficción, thriller con suspenso, espionaje, acción y comedia romántica. Perfecto. Bueno, ahora la última nada más, que es, yo creo que el espionaje con suspenso, que no me lo esperaba, resultó ser uno de los más votados. Querría saber de espionaje con suspenso, los que votaron, ¿quiénes son mayores de 26 y menores de 26? La mayoría, perfecto. Ya más o menos entonces me hice una idea, pongo todo esto en una batidora algorítmica y me da un poco el resultado que yo estaba esperando para arrancar esto. Entonces voy a decir un poema que arranca: errantes del desierto, aún es largo el camino, y aún muchas las batallas, arriba el peregrino. Bien, hasta acá vamos. Ahora, si les parece, vamos a hacer un ejercicio que es repetir todo hasta acá. ¿Tá? Fue bastante largo porque al final me entusiasmé con este ejercicio de preguntarles. Así que por ahí vamos a ir un poquito más rápido en esta repetición. Si alguno se arrepintió con la selección de género, puede cambiarla, pero tratemos de recordar los detalles, incluso si miramos al del costado en algún momento, lo que puedan recordar y repetir, ¿sí? Entonces, ahí se iba Gabriel, llegaba. Recuerdo cuando una de mis primeras actuaciones, que yo salía, antes de salir al escenario, trataba de percibir la energía del público, una energía magnífica, y el privilegio que suponía poder captar eso y llevarlo a algún lugar. Esa responsabilidad, ese peso, ese privilegio, que quiero también agradecerles enormemente. Bueno, yo también voy a usar este recurso del levantado de manos. Veo que son un público variado, bastante jóvenes. Así que quiero primero saber cuántos hay mayores de 30. Menores, bueno, yo sé que son el resto, pero me sirve verlos. Menores de 30. Bien. Voy a tratar de invocarles justo para dividirlos en dos grupos etarios. 25 mayores
25 menores, 27 mayores, 27 menores, 26. Vamos con 26. Y ahora vamos con géneros, ¿sí? Vamos a ver, aprovechando esta investigación, vamos a avanzar un poco más. Comedia. ¿Quién prefieres comedia? Tragedia. Bastantes. Bien. Ahora vamos a pasar a los subgéneros o a los géneros de videoclub. Ciencia ficción, thriller con suspenso, espionaje, cine fantástico, cine de terror, comedia romántica. Bien. Hay una predominancia de thriller con suspenso, que no me lo esperaba. Y ahora quiero simplemente saber de los que eligieron esto, los mayores de 26 y los menores de 26. Bien. Hasta acá. Entonces, lo que hicimos recién fue una repetición sencilla de un hecho que sucedió más o menos espontáneo, porque algunas cosas las había pensado, otras no. Habrán notado que no me acordé tanto como hubiera querido algunas partes. Y en esta repetición, bueno, es como uno de los principios de la actuación, ¿no? Repetir. Entonces, en la repetición ya empezamos a pensar algunas cosas, ¿no? Por ahí pensamos por qué hicimos algunas cosas que hicimos en principio sin pensar. Podemos repasarlas, podemos hasta pensar qué tonto fui cuando yo en realidad levanté porque quería ser simpático o levanté para imitar al del costado. Bueno, empiezan a aparecer, o quise ser amable con el orador, pero no me importa en absoluto ese género. Bueno, pero ese tipo de repeticiones en principio le otorga un espacio a ciertas zonas de dudas, de contradicciones que por ahí habitualmente no le estábamos dando. También para mí la repetición es como el primer síntoma que sentí que podía tener algo que ver con la actuación, y era de chico, mi primer recuerdo de algo vinculado a la actuación es llegar a casa y repetir algo que podía ser desde una película, una escena, un diálogo que me había interesado, o una escena propia, alguna situación que llegaba, me encerraba porque me daba vergüenza esto, porque no sabía a qué respondía este interés. Era algo, en principio, que me parecía anormal, que no me animaba a compartir. Y reproducía la escena, la repetía, quizá también para entrenarme, no sé, para entender mejor la lógica, las claves que ocultaban algunas conductas. Y en la repetición aparece ya lo que Stanislavski, me freno en Stanislavski porque merece un momento especial, y no voy a mencionar muchos más nombres, pero la organicidad, ¿no? Él decía que cuando nos enfrentábamos a un público, nos parábamos en un escenario o teníamos que repetir algo que ya no estaba sucediendo, vamos a decir, en un tiempo real o espontáneo, había algo de la organicidad que se perdía. Yo creo que actuar es algo de capturar el presente, que es lo que nosotros intentamos hacer y más o menos por algún momento salió, por algún momento quizás sentimos que había algo que se repetía, y ese presente que queremos capturar, que se nos escurre como un sueño, que es como algo inaprensible, y que eso nos aboca a los actores, ¿no? Y que, bueno, también implica hacer un corte transversal en el pensamiento de un personaje, de los personajes, y tratar de entender y de, sobre todo, reconstruir y vivir lo que le pasa a un tipo en un aquí y ahora representado. Entonces, luego aparecieron, digamos, como otras nociones para reemplazar a esto de la verdad, o de lo verosímil, que por ahí tienen que ver con lo vivo, o incluso con lo ilusorio, porque si seguimos aquellas recomendaciones de Stanislavski de ir a los sentimientos reales, después Mamet, por ejemplo, decía que no importaba para el mago la magia, importa el truco, y entonces para el actor el sentimiento sería como para la magia para el mago, y alcanza con poder creer o hacer creer o generar una ilusión. Y al mismo tiempo, cuando uno da los primeros pasos en la actuación,
se enfrenta a esto de la organicidad y creo que, en definitiva, todo lo que se ha estudiado finalmente tiene que ver con trabajar en el escenario, tener un problema real, no solamente repetir y mostrar, sino tener algo, una actividad para hacer, porque lo que sucedía aparentemente era que el cerebro, cuando uno repite algo o está frente al público, ya no recibe las órdenes espontáneas, ya no da las órdenes espontáneas al cuerpo, sino que empieza a intervenir con una serie de mensajes conscientes o de intencionalidades que cortan esa cuestión orgánica. Entonces, creo que la primera vez que me tocó a mí actuar de una manera más o menos formal fue cuando mi abuelo, Moishe, me pedía que leyera un poema todos los años en una fecha precisa, un poema que a mí no me gustaba, tampoco es que ahora me encante, y me lo pedía y me pedía que vaya a ensayar unas semanas antes, porque eran las Pascuas judías. Él era un judío no creyente, un judío laico, se consideraba, y esa festividad era como la que a él le interesaba, era lo que, diríamos, como lo que a él le interesaba de las tradiciones, porque él entendía que ahí se estaba festejando en la liberación del pueblo judío, de la esclavitud de Egipto, la liberación de todos los pueblos. Era una buena metáfora sobre la liberación, y yo admiraba eso de él y ese interés que él tenía por la historia de los pueblos. Y había hecho como un librito, una adaptación de la Haggadá, que es como el librito instructivo de la ceremonia, donde libremente había recopilado cosas, había eliminado algunas, había traducido otras, para hacer algo, digamos, que tenía que ver con sus valores y sus ideas y transmitirnos eso. Los nietos coloreábamos ese librito, a mí me tocaba la parte de la actuación porque ya mostraba algunas anomalías al respecto. Y entonces me llamaba para que vaya a ensayar y discutíamos porque él me pedía que yo lo leyera con más énfasis. Yo leía ese poema que no lograba apropiármelo y terminaba diciendo, ¡más énfasis! Decía, y yo volvía a decir, y nos reíamos, pero discutíamos, pues yo ya no estaba de acuerdo con esto de la declamación, ya tenía algún prurito de estilo, no me gustaba eso que él me estaba pidiendo. Y él, como no era director y yo todavía no era actor, tampoco sabía trasladarme a mí un problema para que yo me lo apropie, entonces me mostraba una forma y yo ante esa forma quedaba inhibido. Finalmente, un tiempo después, me avivé y me di cuenta que no quedaban muchas más de esas instancias y le di el gusto, pero tampoco logré apropiarme del problema. Ya ahí estábamos con Acapara, por ahí debe estar alguno del grupo, Manolo Nanda, con el grupo de teatro, ya éramos actores, pero creo que recién ahora, cuando retomé, busqué ese poema pensando en ideas peligrosas, ¿qué me representaba para mí una idea peligrosa? Entendí que lo que había pasado era eso, que yo no había terminado de apropiarme de esos significantes, no los había hecho resonar y entonces no podía tener ese momento vivo u orgánico, como decíamos. En ese momento, bueno, lo que a mí me pasaba con el poema también tenía que ver que no se parecía a nada en lo que a mí me llevaba a actuar, que era querer ser actor, era lo que me llevaba a actuar. Probablemente producto de algún déficit emocional o afectivo o algún un desfasaje que funcionaba también como una tensión, como una fuerza que me disparaba a ganas de subir al escenario, ya eso de capturar la atención y hacer algo con eso. Quizá primero era la atención llevarla a mí. Con el tiempo por ahí empecé a amar el teatro y el cine más que el hecho de ser actor y entonces empecé a entender que tenía la posibilidad de esa atención no llevarla necesariamente toda hacia mí, sino hacer algo con eso y algo que podía ser constructivo. Pero yo pensaba en una metáfora que es la del cohete propulsor, que necesita el propulsor para despegar, pero después necesita desprenderse de ese propulsor que le generó la combustión, el despegue, porque es un peso con el que no podría viajar muy lejos. También se me ocurre una imagen que es la de un actor, cuando ustedes ven una película y una escena que les gusta, que les parece bien actuada,
está bueno probar el ejercicio de poner pause en un primer plano del actor que nos está haciendo vivir un momento en presente y fijarnos en los ojitos y generalmente descubrimos en esos ojitos, además de ese personaje que está en ese momento reconstruyéndose, algo del niño que tiene adentro jugando, disfrutando. Vemos al actor un brillo en los ojos que es la felicidad de un actor de poder estar jugando y alienándose en esa situación y haciendo algo con esa atención que se le está prestando. Entonces, cuando el poema, pensaba ahora, habla de 40 años en el desierto, yo no voy a hacer los ejercicios de pensar un hecho personal que se parezca a haber transitado 40 años en el desierto, porque no lo voy a encontrar, pero puedo pensar una imagen que a mí me pegue, como, bueno, primero los 40 años, puedo pensar mis 40 años, que en realidad son 41, porque me deberían haber llamado el año pasado a hacer esto, pero mis 40 años atravesando algo, tratando de llegar a una tierra, que ahí también es otra parte que se complica el poema, porque más allá de la cuestión laica, se menciona la tierra prometida, que es donde se arma el gran lío, ¿no? Porque cuando un Dios promete una tierra y no, sin los papeles, los boletos de reserva, otro Dios promete otra cosa y se arma mucho quilombo, pero ahí yo puedo pensar una tierra prometida más personal, como ese lugar inicial, ese primer amor teatral, o un lugar a donde yo quiera llegar. Y la esclavitud también la puedo pensar como nuevos tipos de esclavitud. Y pienso en un grupo de gente tratando de escapar de la idea que nos inocularon de la meritocracia, donde está lo mejor es competir para ver quién es el mejor y el que tenga más mérito, como entonces ya nos pone en una situación de competencia con el de al lado, con el compañero, a ver quién es mejor y no una cuestión más colectiva, que además cuando esto se nos mete en la actuación es problemático porque queremos estar ahí, queremos recibir atención, reconocimiento, afecto, pero si nos ponemos en la cuestión de ser el mejor, que a veces nos puede traer algún tipo de lucimiento, también nos perdemos el hecho colectivo, que es, creo, la esencia del teatro y del cine y de la actuación. Pero tiene que ver también con esto, creo yo, del individualismo exacerbado, ¿no? Y de nuestros perfiles, esos perfiles individuales que últimamente estamos diseñando y depurando cada vez más, como yo intentaba injustamente armar acá grupos arbitrarios y tratar de reducir y estratificar lo máximo posible los gustos de ustedes, que es un juego obviamente, pero a veces nos resulta práctico que se nos arme un perfil y que nos digan, bueno, nos dan esas sugerencias para ti, que viste, uno ingresa a la nueva tecnología y te están esperando con esas sugerencias tan generosas que nos evitan un tiempo de búsqueda. Generalmente hay ahí varias cosas que nos interesan y no vamos a andar perdiendo el tiempo si ya tenemos entre esas sugerencias varias cosas que sabemos que van a ser efectivas, que no nos van a aburrir, porque además de todo el rastro que vamos dejando con el control remoto empiezan a inventarse estos algoritmos que van calculando hasta qué puntos de giro en las series nos mantienen más enganchados, porque van haciendo estadísticas de todos e individuales, qué tipo de finales nos dejan en reproducción continua, y se nos van cada vez armando fórmulas para nosotros. Bueno, no solo para nosotros, porque al mismo tiempo nos van reduciendo en grupos y se van depurando esas fórmulas efectivas, donde no hay margen de error, cada vez menos, cada vez nos reflejan menos nuestras contradicciones, nuestras zonas grises, empiezan a haber como más certezas, y la verdad es que nos resulta piola, cómodo ir directo ahí y no atravesar y buscar, que es una posibilidad que nos da también esta nueva tecnología, ¿no? Y ahí me parece que aquello que alguna vez dijo Felisberto Hernández sobre cómo él escribía sus cuentos, trataba de explicar que para él se parecía más a una planta que crece en algún lado y que él trata de acechar y al mismo tiempo de ver si eso puede crecer, aunque no sepa cómo, y tratar de que su conciencia intervenga lo menos posible porque sabe que va a arruinar esa organicidad de la planta y que la planta no tiene idea de cuáles son las leyes que la fundan, los patrones de su comportamiento, pero va a tratar de que la conciencia mantenerla un poco alejada. Y esa idea como también de
ese tipo de proceso creativo que además nos ha llevado a encontrar cosas inesperadas, esas cosas que encontramos y que nos interpelan, nos llevan a un lugar que no esperábamos, de repente por ahí ya lo que no esperamos pasa por el punto de giro o por formas nuevas y novedosas, pero estamos todos en esa. Entonces, bueno, yo pensé ahí y por eso fui a este poema, pensando en que podía implicar algún tipo de peligro para mí, algo que no esté dentro de mis ideas sugeridas, que me ponga en un lugar diferente, que me obligue a hacer un ejercicio de apropiación y de exponerme a un momento vivo. Y entonces me reservé la lectura de este poema, que un fragmento voy a leer, que no leo en voz alta desde hace mucho tiempo. De hecho, en los ensayos en el ensayo que hicimos, preferí no leerlo. Bueno, entonces, este poema, en realidad, cuando yo llegaba a la casa de mi abuelo, entraba y él me decía, por eso este cartel, Paul Mooney, me decía, porque decía que yo me parecía a Paul Mooney, y entonces me invitaba a leer este poema, y bueno, lo voy a hacer un poco, pienso como a él le hubiera gustado que yo lo diga, porque también quiero complacer, pero también tratando de generar algo vivo para mí y en el escenario. Pero bueno, no tenía nada que ver, no sé si lo habían observado, pero el contraataque era meramente, es una casualidad porque es un cuadro que me regaló un amigo por esto de Paul Mooney. Y esta es una película que de hecho no vi, me di cuenta ahora cuando pensaba esta charla, y que yo también soy presa de esas sugerencias para mí y que nunca se me ocurrió buscar más allá a ver si me la encuentro o no, esta película que a mí me dice algo importante. Errantes del desierto, aún es largo el camino y aún muchas las batallas, arriba el peregrino. Se extiende ante vosotros una senda muy vasta, abandonad el páramo que de vagar ya basta. Solo 40 años fuisteis entre montañas y en la arena millares dejaron sus entrañas. Pero no nos detengan los restos de los muertos, que esclavos perecieron sobre los cuerpos yertos. Pasemos mientras que ellos se corrompen debajo del peso que de Egipto portaron con trabajo. Arriba, pues, errantes, salid a la llanura, mas haced en silencio vuestra marcha segura. No vayan vuestros pasos a despertar de su sueño los durmientes del yermo, pero poned empeño. Y en vuestros corazones escucharéis el ruido de los pasos ligeros y también el sonido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.